Hola a todos, hoy presentaremos un nuevo capítulo de este maravilloso curso. Preguntas, ¿has estudiado? ¿Cuánto tiempo le has dedicado a este curso? Bueno, seguimos con el propósito firme y con la confianza en Dios de que vamos a aprender a hablar inglés. Esta es una gran oportunidad de Ability to Help y de la Fundación de Inclusiones. No te rindas, no podemos descansar. Seguimos estudiando para hablar inglés. Hi class, good afternoon. How about that topic? Are you learning about food? Are you learning usually words, new expressions like English and Spanish? So I love it. I love this topic because everybody will talk about food. What would you like to eat? I really like eating hamburger, so that's why we could prepare something at home. For example, we need a pork because I love pork hamburger, so that's why you could speak in Spanish. So let's learn more about how to say ingredients for a recipe. Hola, hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo van los alimentos? Todas estas palabras que estamos aprendiendo. Recuerda que la idea es que hables en inglés como hablas en español, entonces por eso estamos viendo estos videos para entender en un contexto cómo lo aplicamos. El día de ayer de fonética trabajamos todo lo que era pronunciación, si viste que vimos muchos alimentos, todo tiene que ir de la mano. Estamos contextualizando todo el tema de los alimentos, pero recuerda que nuestro proyecto principal lo vamos a desarrollar el día de hoy entre todos. ¿Qué vamos a hacer entre todos? Vamos a escribir los ingredientes para preparar una receta. Ve pensando qué hacemos entre los dos. Y antes nos vamos a dirigir a este video. So, look at this. You clean the living room. I will make dinner. What are you going to make with these ingredients? I have a plan. Okay, the apartment is clean. The kitchen is not. What are you cooking? I made my favorite recipe, peanut butter banana pancakes. You made breakfast. Yes, I call it let's eat breakfast for dinner. Anna! Hey, this tastes good. Anna, you made it work. That's our guests. I'll answer the door. I'll finish here. Like I said, sometimes Marcia worries too much. When something goes wrong with your plan, just change the plan. Till next time. Okay, You clean the So, living room. look at What this. are you going to make We have the ingredients here. with these ingredients? Don't forget. Okay, so we have to set the ingredients about this recipe. Don't forget it. Okay, so write, please, you have to do it with me. Tienes que hacer esto conmigo. Tú vas a pensar en una receta. Vamos a hacerlo entre los dos. Vamos a ver cómo te va. El día de hoy vamos a trabajar nuestra parte escrita. Entonces, es así como vamos a mencionar los ingredientes para preparar una receta. Entonces, aquí vamos. Vamos a preparar algo sencillo como el que nos hablaron aquí. Necesitaban algunos bananos, necesitaban harina, necesitaban huevos, si viste, les necesitaron leche,
hay muchos ingredientes. ¿Y qué era lo que estaban preparando? ¿Lo I recuerdas? have a plan. Living room. I will make. I'll finish Bien. here. Said, sometimes Marcia, What was it? like I said, that's our guests. I'll answer the door. I'll finish here. Like I said, Good. Anna, hey, this. Anna, for dinner. Anna. I call it, let's eat breakfast for dinner. You made Peanut butter banana pancakes. Look at this. Peanut butter banana. You made. You made. Ok, ya lo tengo. Entonces se llama peanut, o sea, crema de maní, peanut, bananas, 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 peanut, bananas, pancakes. Breakfast. You made. Banana pancakes. Peanut butter, banana, pancakes. Nos falta el You butter. made. Peanut, banana, butters. So where is it? So let's write peanut butter, bananas. ¿Ya lo escribiste? Peanut, bananas, peanut, butter, bananas, pancakes. Listo. So that's why our recipe is, don't forget, peanut butter, bananas, pancakes. Peanut, banana, Breakfast. pancakes. Pancakes. Okay, this one is our recipe. So please try to remember which ingredients. Por favor, trata de recordar qué ingredientes vimos. Pancakes, me sobra la E. Pancakes. Vamos a escribirlo en rojito. Esto es lo que vamos a preparar. Peanuts, butter. ¿Recuerdas qué es esto? Mantequilla de maní con bananas, pancakes. Listo. Este es el título de lo que vamos a preparar. Tú me vas a mencionar los ingredientes que necesitamos para preparar esto. Entonces, ayúdame. Yo vi que necesitaban ¿una qué? Cuéntame. Necesitaban un racimo de bananas. Entonces, one branch, bananas. Recuerda que branch son racimos. One branch, bananas. One branch, bananas. Necesitaban un racimo de bananas. ¿Qué más necesitaban ellos? Muchos huevos, ¿cierto? ¿Los huevos son contables o no contables? ¿Cómo diríamos muchos huevos? Muy bien, los huevos se pueden contar, por lo tanto decimos many eggs, muchos huevos. También necesitaban harina, ¿cierto? Pero digamos que necesitaban una libra de harina. ¿Cómo diríamos una libra de harina? Vamos a decir que es a pound flour. Flour. Listo. Digamos que necesitaban queso rallado. Yo te enseñé en el video cómo se decía rallado, así que pilas. ¿Cuánto queso? Vamos a decir que media libra de queso rallado. ¿Cómo diríamos eso? Pilas, lo estamos haciendo juntos. Media libra de queso rallado. Recuerda que half es media y libra es pound. Half pound grated. No puedes olvidar el grated, que es el adjetivo para rallado. Grated cheese. Vamos a decir que necesitaban este ingrediente. Por ahí vi también que necesitaban, bueno, la harina era de pancakes. Necesitaban también algo de leche. Digamos que necesitaban un poquito de leche. ¿La leche se puede contar o no se puede contar? ¿Cómo dirías un poquito de leche? Ayúdame. Un poquito de leche. Un poquito de leche.
A little, muy bien. Little porque la leche no se puede contar, entonces tú dices a little milk. A little milk. Un poquito de leche. ¿Qué más necesitaban ahí? Necesitaban, digamos que mantequilla. Ah, la mantequilla de maní, porque es unos pancakes de mantequilla de maní. Entonces, ¿cuánta mantequilla de maní necesitaban? Digamos que la mantequilla de maní viene por botellas, una botella de mantequilla de maní. O podemos decir una lata si viniera en este recipiente, ¿cierto? Pero podemos decir bottle, digamos que en este caso es una botella, a bottle peanut butter. A bottle peanut butter. Bananas. Bueno, podemos necesitar muchas cosas más. Entonces, así como yo estoy haciendo mi receta, lo vas a hacer tú. Ah, mira, las bananas pueden ser rebanadas. Tú ya sabes decir rebanado, que es minced. Entonces, necesito que hagas esto conmigo. Te voy a dar un momento para que termines tu receta. Tiene que tener adjetivos, debe tener las expresiones que hemos visto. Entonces, te voy a dejar un momento para que pienses en tu receta y podamos continuar. Ok, tengo una tarea que alguno de ustedes me envió. No, mentiras. Vamos a ver cómo nos va con esta receta. Aquí hablan de los ingredientes como muy generales, pero vamos a tratar de escucharlos dentro de la preparación. Entonces, aquí va. Started. Today I'm making cookies. Un verbo aún mejor para usar es baking. All right, so now let's talk about the ingredients for this recipe. Almost everything in this recipe I think you can probably find in your kitchen. All right, so we have salt, milk, butter, and 1 egg, flour, baking powder, and sugar. All right, now I want to talk about the different tools that you're going to need to complete this recipe. So we have a rolling pin and a measuring cup and 2 mixing bowls and plastic wrap and measuring spoons. I couldn't find my measuring spoons, so I'm gonna have to use these, and a baking sheet or baking pan. We also call this a cookie sheet or a cookie pan. Last thing, you need cookie cutters, but unfortunately I didn't have any, so I had to make my own cookie cutter out of a plastic cup. And of course you're going to need an oven, which I have right here. Okay, the first thing we're going to do is we're going to combine all of the dry ingredients together into Combine dry ingredients. Do you remember dry? Secos. Vamos a mezclar todos los secos in the mixing bowl. 1 bowl. So we are going to add 3 cups of flour. And now we're going 3 cups of flour. to add the baking powder. So I need 3/4 of a teaspoon of Baking powder. Baking powder. Do you remember baking powder? 3/4 tablespoon baking powder. powder. And we need to add 1/4 teaspoon of salt. Like that much. A pinch. Oh, Okay. Now we're gonna kind of mix this together. Okay, in the other mixing bowl, we're going to combine our wet ingredients. So wet ingredients. What's mean wet? Lo húmedo, todos los ingredientes húmedos. Ya mezclamos los secos, ¿cierto? We already mix dry ingredients like flour, like salt, baking powder. So right now we have to combine with ingredients. Look at this. wet ingredients include butter, the egg,
milk, and sugar counts as a wet ingredient. All right, so now we're going to put 1 cup of unsalted butter, Salt. 1 cup of sugar, Sugar. and that goes in here with the wet ingredients, and 1 egg. Okay, now we're going to try to mix it all together. But if you have an electric mixer, that makes it much easier. I almost forgot, we need to add 1 tablespoon of milk. This is really kind of difficult. I'm a little bit nervous because I'm actually a pretty bad baker. I hope these don't turn out really awful. Okay, it's mostly mixed together. So I'm gonna add the dry ingredients to the wet ingredients. I feel like my arms are getting a workout. Really heavy. Yes. Learn a language with clickable subtitles. Choose from hundreds of TV shows. This is what you want it to look like. As you can see, all of the flour is mixed in and it has a really good texture. So what we're going to do now is we're going to wrap this dough and we're going to put it in the refrigerator to chill. Okay, so the dough is going to go in the refrigerator for 2 hours. So while the dough is chilling in the refrigerator, we are going to set up for our next step. I don't have anything for you. It's just butter. I know you probably want the butter. No, you can't have it. Okay, so we are gonna grease the pan. Basically, that just means put grease on the pan. Okay, I'm also going to heat the oven to 375 degrees Fahrenheit or 190 degrees Celsius. We're going to need to put some flour down right here to roll out our dough later. And that's so the dough doesn't stick to the counter. So I'm going to sprinkle the flour on the counter. That's a good word to learn, sprinkle. And you want your hands to be covered in flour when you are working with the dough. All right, magic. It has been 2 hours. So now it's time to take the dough out of the refrigerator. And I'm going to cut it in half because it's easier to work with a smaller piece of dough. Okay, so we're gonna take the dough and we're gonna start rolling it out. All right, so we're going to roll it until it's about 1/4 of an inch thick, so pretty thin. And we're going to take our cookie cutter, or my bootleg cookie cutter, and we're going to use this to cut out our cookies. Okay, so for a little bit of a decoration, I'm going to take a little bit of milk
little milk. Okay, so all of the extra dough gets put back together in a smaller little ball, and we'll put that here. Now we're gonna take the milk and with your finger, Use your finger to spread a little bit of milk on top each. just kind of spread a little bit on top, just so it's a little bit damp. Now, we are going to sprinkle some sugar on the top as a decoration. Okay, now we're going to put the cookies on the pan. All right, now it is time to bake the cookies. I'm going to put them in the oven and I will set a timer for 7 minutes. Usually the cookies bake for 7 to 9 minutes, but I'm going to be watching them because I don't want them to burn. These are gonna be really good. Okay. Do you want a little taste? Say hi. Say hi. Yes, you're such a good boy. Yes, you're such a good boy. Here you go. Okay. Ok, ¿cómo les fue? Listo. Estaba muy clara esta receta. Claro que aquí hablaban un poco de la preparación, necesitaron 2 barras de mantequilla, ¿cierto? Entonces, vamos a mencionar qué ingredientes necesitó ella para preparar, ¿qué estaba preparando? Biscuits or cookies, cookies. Entonces vamos a poner nuestro título, cookies. Recuerda que todo lo que estamos haciendo hoy es mencionar los ingredientes, no la preparación, solamente los ingredientes. Claro que ella nos hablaba de algunas cosas que debe tener la cocina, como el horno. ¿Recuerdas algunas cosas? Bueno, aquí vamos. Ayúdame a ver qué necesitaba ella para preparar cookies. Listo, cookies. ¿Qué necesitaba? Claro que ya dijo 1, pero nosotros podemos ser un poco más específicos hablando de la cantidad. Entonces, vamos a recordar algunas cosas que ella necesitó desde el comienzo. Para hacer sugar cookies, nos falta un poco el título. No solamente eran galletas, sino eran galletas de azúcar. ¿Listo? Sugar cookies. Entonces, los ingredientes, recipe. Ingredients. Los ingredientes fueron, ¿recuerdas? Eran sal, baking powder, salt, baking powder. Listo, vamos acá. Entonces, ella necesitó una pizquita. ¿Te acuerdas que primero mezclaba todo lo seco? Mezcló la harina. Entonces podemos decir una bolsa de harina, mucha harina, algo de harina. Podemos mencionar también algo como una taza de harina, podemos mencionarlo de muchas maneras. Entonces, ella nos hablaba de bowl. ¿Te acuerdas que ella hablaba de un bowl para mezclar? Ella decía mixing, podemos utilizar esto como unidad de medida. Entonces, vamos a mirar la palabra que era mixing. Measure cup era como para medir, ¿no? Y tenemos mixing bowls. Entonces, ella utilizaba una taza para mezclar, entonces digamos que necesitaba una tazada llena. Entonces podríamos decir a bowl, que es una taza, o one bowl, puedes decirlo así, una taza llena, a bowl flour, una taza, pero vamos a hacer un poco más específicos, mixing
bowl. Mixing. La llenas, ¿cierto? ¿Qué más le ponía? Le agregaba una pizquita, a pinch, una pizquita de baking powder. ¿Recuerdas baking powder? El baking powder. Era una pizquita, ya decía como 3/4, pero realmente era una pizquita muy pequeña que necesitaba para manejar su baking powder, ¿cierto? Ya debes saber qué es baking powder. Ok, vamos con la tercera. Resulta que necesitó ¿cuánta leche? ¿Mucha leche? Yo digo que se utilizó muy poquito y hasta ella decía un poquito de leche para poderlas decorar. Y decía a little sugar, a little milk, ¿cierto? Un poquito de leche. ¿Qué más necesitó? Una cucharadita de sal. Tenía una cucharadita pequeña, ¿cierto? A teaspoon salt. Una cucharadita de sal, ¿cierto? Necesitó 2 barras de mantequilla. Yo vi que ella puso 2 barras de mantequilla, entonces diríamos 2 bars, 2 bars butter, 2 barras de mantequilla. También necesitó un solo huevo. Entonces diríamos, acá podemos decir a egg, an egg. An egg significa un huevo, an egg. Acuérdate que como empieza con consonante, vamos a poner an egg. También necesitó ella azúcar. Eso sí necesitaba mucho azúcar porque eran unas galletas muy dulces. Como decíamos, mucho azúcar. ¿El azúcar se puede contar o no se puede contar? Listo, mash sugar. Listo. Realmente este tema me apasiona, me parece genial poder hablar de los alimentos, poder crear recetas. Espero tu receta haya quedado tan bien. Y recuerda, puedes mirar muchos videos sobre recetas en inglés. Así como la que te mostré el día de hoy, mira, tú te vas, mira, yo escribí recetas en inglés y vas y buscas, puede salir ella, puede salir muchas opciones. Aquí hay un niño, exposiciones, cosas de la cocina, verbos de la cocina. Realmente hay muchas cosas que podemos encontrar para estudiar este tema. Tenemos aquí algunas cosas para preparar la nevera, tenemos también el vocabulario de la cocina. Entonces, es importante que puedas buscar el vocabulario que necesitas, cómo se dice una cosa, cómo se dice la otra. Mira, ahí está Tenemos para las niños. recetas de cocina de una receta. Recuerda que encontramos el título o el nombre de tu receta. Enseguida los... Mira, ¿por qué no? Bolitas de coco. Esta va a ser tu tarea. Una cucharada de leche condensada, cacao en polvo, sugar. Bueno, están muy poquitos los ingredientes. Vamos a hacer lo siguiente. La tarea que vamos a hacer para el día, la otra semana, porque ya hoy terminamos. Ah, no, para mañana, porque hoy estamos haciendo nuestra clase gramatical. Listo, para cerrar el tema de los alimentos, mañana me vas a escribir los ingredientes para preparar un arroz con pollo. Así los escribes. Y yo mañana los realizo contigo. Terminamos ese tema y continuamos. Entonces, espero realmente haya sido muy grato y muy fácil para ti crear los ingredientes para una receta. Debes hacerla en este momento, en estos 15 minutos me vas a escribir los ingredientes para preparar el arroz con pollo. Entonces, espero te vaya súper bien. Trata de agregar adjetivos rallado, picado, gratinado, pelado, recientemente descongelado, no sé, cualquier otra cosa que me quieras comentar. Bye bye, class. See you tomorrow.